la... Bueno, pues estamos llegando a la parte final. Yo creo que deberíamos tocar esto donde el mago Houdini desapareció no sé cuántos millones de pobres. Los reclasificó. Pues sí. Ya no son pobres, son medio Les pobres. cambia la... Vamos a hablar de Coneval y vamos a hablar del INEGI. A ver los puntos de vista de ustedes. Y después dejamos al final para hacer algunas conclusiones con lo que hemos platicado. Siempre ha habido un cierto dejo de desconfianza en cuanto al manejo de cifras desde que nació el INEGI, que fue, si no me recuerdo, con Miguel de la Madrid, ¿no? Hay que ver para qué nació Bueno, INEGI. para control de la información. Pero bueno, yo quería darle unos datos. Por ejemplo, dice que Pachuca tiene 277,000 habitantes. No es cierto. Bueno, son cifras del INEGI. Son cifras del INEGI. Entonces ahí es donde uno lo primero que dice, no es cierto. Si eso Pero es se que también le traslada- conviene al gobierno de la República manejar esas cifras. Bueno, si ¿Por qué? eso se Porque traslada... en función de eso, Sí, claro, es el otorgan presupuesto. No, los claro, es el presupuestos presupuesto. Al federales. final es eso. Entonces es lo mismo con los datos. Tan de solo pobreza. si sumáramos lo que hoy pesa o lo que representa la población de toda la metrópoli conurbada con Pachuca, es más de 500,000 de ciudadanos. Sí. Lo De, doble de lo que maneja INEGI. 500,000 de hidalguenses. ¿Sabes Porque qué ciudadanos nada más presupuesto es les un rango. tocaría a esos Pues municipios? claro, un presupuesto enorme. Por eso está INEGI. ¿verdad? Pero el caso de INEGI no es único, o sea, tenemos un problema de manipulación brutal de la información. Ahora, hay que, en tomar todos en los cuenta, rubros. hay que tomar en cuenta que el que estaba en INEGI era un panista, ¿eh? Sojo. Sí. Ah, bueno, Eduardo antes fue Sojo. priista. Y antes un Hoy priista y... subsecretario de... Pero yo Pero creo no que es eso, no, realmente es para lo que funciona el INEGI. Sí, de los El INEGI intereses, se ha sí, ido de los desviando, intereses. sí, claro, se ha ido desviando. Sí. INEGI era una excelente idea para llegar a tener cifras que antes no teníamos, irlas normalizando. Sí. Nos Cifras muy vendieron eso, pero al final resultó que no era realidad. Pues claro que no era realidad, ahí lo estamos viendo. Esto estamos viendo. la idea es otra. O sea, en lugar que la información sea el insumo básico para las políticas públicas y demás, se utiliza para engañar a la gente. Me refiero, no solamente a este caso, en donde sí, deliberadamente le escatiman y le escamotean a los municipios recursos, declarándolos casi desiertos, ¿no? O sea, bajando esto. Seguridad pública. O sea, no tenemos una base confiable para la seguridad pública y esto es fundamental. O sea, cada quien interpreta como quiere, unos dicen que vamos a la alta, otros que van a la baja, y bueno, una de las formas más auténticas para valorar a nuestros funcionarios en materia de justicia, en lugar de los reconocimientos que se entregan entre ellos mismos, se colocan medallas y demás, sería el que el ciudadano conozca cómo están los parámetros. Claro. A ver, tú me dices a mí que eres el mejor secretario de Seguridad Pública del país y Déjame resulta que pues tus números como los del Bronco. O sea, hay delitos que le han crecido el 470% en el dato que consigna hoy el norte, por ejemplo. Entonces, esa sería la Pero forma. son cifras que se pueden manipular. En lugar, no, el problema es que se manipulan. Debería haber un criterio único en materia Le de voy a poner un información ejemplo. de Se supone seguridad que para eso- efectos para que eso no podamos nació el INEGI. valorar. Le voy a poner un Para eso ejemplo. nació el INEGI. Tan solo ver, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, ¿cómo mide uno la efectividad de la política de seguridad pública de las entidades federativas? Con la información Depende que de saca quién el da el Secretariado dato. Ejecutivo de la Comisión Pero ¿de Nacional dónde Seguridad viene Pública. esa información? Ah, de los estados que la generan. ¿Pero de dónde? Del número de denuncias. número de denuncias. ¿Y cuánta gente denuncia? El tema es Ese lo es el siguiente, problema. que hay estados Ha bajado. Que- ha a ver, bajado. Nos sí. denuncias. Ah, no, ahí la está gente el ya tema. está harta No, y ya no no cree. denuncia. ¿Cómo yo puedo construir una percepción a través de las cifras hacia la ciudadanía en el tema de seguridad pública de que tenemos un país tranquilo, por ejemplo, disminuyendo el reporte de incidencias, de las denuncias que puede haber, y con eso puedo decir, pues ahí Ya está el bajaron. Estado, ¿no? Pero, Tranquilo. pero a hay mí un me- termómetro que te dice qué sientes, qué te dicen las Sí, autoridades. cuando la gente se siente insegura. Pero Sí, hay ese es el mejor inseguridad. termómetro. Y cuando Pero hay el cifra de problema del asalto termómetro, en el sus problema del carros. termómetro también son las redes sociales. Las redes sociales que hay cosas en las que sirven y sirven muchísimo, Pero hay en las que también afectan. tergiversan. Pero Claro. la mayoría, Entonces, la mayoría vaya, son- La mayoría a veces cambian. Te llega el dato. Afuera del Hospital General de Pachuca se están apilando los muertos por la influenza. Han muerto miles y estamos pidiéndole ayuda a la ONU y bueno, y no hay tal. Claro. O sea, cuánta gente matan.
Perengano falleció en un accidente, que quién sabe A Chabelo cuándo. lo han matado 20,000 veces en las No, redes No, sociales. al Papa lo mataron. Con la caída que tuvo hace unos días, ¿no? No, la vez pasada mataron al Papa las redes y tuvo que intervenir el barbón panista, ¿cómo se llama? Diego Fernández. Diego Fernández. Porque él pidió un minuto de silencio por el Papa. Dios O mío. sea, es la credibilidad que le hemos dado a las redes. Pero, a No, ver, las redes hay que cuidar de leerla y ver si es cierto o no es cierto. o sea, por la inmediatez se caen esos errores. Por eso. ¿no? Exacto. Por la creer. falta de información. Yo sostengo, por ejemplo, hay un error absurdo, ancestral, de minimizar los datos. Tenemos una epidemia de algo, hay 100 muertos, se No lo publican digas, no lo 10. digas. No vayas a decir, porque si no se genera el pánico social. Yo digo que ahora, al ocultar la información y estar los medios alternos de comunicación sueltos, se genera verdaderamente un caos informativo por la falta de información. Sin embargo, seguimos en este país con el mismo esquema. Tenemos una bronca, hazte tarugo, a ver si se arregla Bueno, solito. ¿para qué, No puede ¿para ser. qué vamos las hasta allá? autoridades. Tan solo, ¿qué político dice que está enfermo? Ninguno, son supermanes. Ni se van de vacaciones. No, se nada, enferman, nada. Nunca nada. Y es peligroso. Si te enfermaste, me enfermé. A que nos acostumbremos Sí, a la realidad. a la realidad. Eso me Porque todo se recuerda presta a de especulaciones, Vicente ¿no? Fox, ¿no? ¿Cuánto dijeron que estaba enfermo y el día que se metió a operar fue todo un escándalo? Bueno, de ahí Sí, para porque no adelante le dijeron que toda la vida tomó Prozac, ¿no? No, y además no No, a encontraron. ver, si nos metemos al tema de Fox, vamos a ocupar una serie de programas, no nos va a alcanzar el tiempo. Ese es un Regresando- caso Va a ser una- verdaderamente va a ser una grave. enciclopedia, Pero ¿no? de que tenemos que replantear la información para Pero los no ciudadanos, debiese- tiene que ser. No debía saber. Yo creo que las instituciones, y más este tipo de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, que debe de ir construyendo justamente Fue creado para eso, ¿eh? estándares de información que Hoy permitan está tomar metido en un definición sobre políticas escándalo, públicas. hay una renuncia Eso es lo más director grave. general. Ahí está, Eso es lo más grave. Entonces, Habrá vamos que a leer la echar- columna Eso de es ingeniero lo más Caín, que se ocuparon para tan solo para este ejercicio fiscal de 2016 se ocuparon 154 millones. 154 millones para construir los medidores de la medición de pobreza en nuestro país. Que eso es Y lo hoy que- no va a haber. ¿Qué Y es lo hoy- que incluye a los No va a encuestadores? haber medición de El pobreza. todo ese 2015 rollo? no va a aparecer, no hay pobres del 2015. ¿Y entonces? No hay información. No hay medición. Bueno, es una proeza de la administración pública. No, sí, pues. Acabó con todos los pobres. Son magos Jaudini. Pero eso es lo peor, porque no nada más viene, o sea, el dar a conocer las cifras, sino todo lo que se desperdicia en el trabajo que se hace previo con los encuestadores, con los que van a las casas. Realmente se hace ese levantamiento, digamos, de información con toda esa documentación que el mismo instituto genera para conocer realmente si hay estudios, si no hay estudios, si tienen los servicios básicos, si hay enfermos, si hay todo este tipo de cuestiones. Lo que sí me ¿Qué deja pasa? ver es Todo que hay se va una a la crisis. basura. Hay una crisis y derivada. A ver, por ejemplo, el Coneval acaba de recibir su autonomía constitucional en la reforma político-electoral que acaba de suceder en 2014, Porque debe ser. que es Autónomo. la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y que hoy que se debe de coordinar con el Instituto Nacional Claro. de Estadística, Geografía e Informática Se están para sacando generar esa información, simplemente dijeron, pues no va a haber hoy medición, este año no va a haber medición de Es pobreza. que son autonomías de papel. Nada más las ponen, las El más escriben feliz en es la ley. este Meade, ¿no? Vaya. Que no va a recibir Él lo dijo, calificación. ¿no? Y él lo dijo. Y Sí, él lo dio a conocer. a Incluso aquí en dependencias. ¿Qué dijo? Que no iba a haber una medición porque justamente se estaba dando esta información muy dispareja. Y además que necesitaban checar perfectamente bien el número de pobres. ¿Se Pero acuerdan se ustedes, preocupan más por el número. ¿Se acuerdan ustedes de la Autónomos son realmente inversión? autónomos. ¿Se acuerdan ustedes de la inversión que hizo el gobierno federal para la cédula de identidad? Ajá, Sí. claro. Que al final la Hubo una desecharon. inversión enorme, Enorme, de millones de enorme. pesos y fue un proyecto tirado a la basura en la administración de Felipe Calderón. Y los pobres van a seguir creciendo mientras el gobierno Yo creo sea que la paternalista. corrupción no es de colores, ¿eh? No, es de O sea, todo. Es de personas. Es Bueno, de personas. color negro, sí. Sí, es muy negro. No, en serio, porque la verdad, Sí, no. hablamos de un partido o de otro. No, pero es el No, hombre. se ha visto No, que no, no, que partido. sea el partido que esté, Sí. se cometen actos de corrupción y todo eso. Seguimos hablando de los demócratas y los republicanos. ¿O de No, En estamos México. aquí. No, pero sí, México. hay que replantear el esquema de comunicación urgentemente porque
nos hace mucha falta. El conocer todos los datos de las condiciones sociales, grado de educación, de salud Y de y verdad todo, son muchas es preguntas fundamental. que- El conocer la evaluación de los funcionarios en materia de justicia, el crecimiento de los delitos. Vaya, si tenemos el aumento de las violaciones en Pachuca, tendría que haber una política específica para combatir este problema, para darse a prevenirlo. conocer Claro, para es llegar un a eso, crimen justo. manejarlo así, pero aquí, para cumplir con el informe, deshacemos y hacemos lo que haga falta, tergiversamos todos los números y lo único que ocurre es que toda la gente desconfía de todos, fundada o infundadamente, y así no se puede construir nada. Nada, No nada. les crees nada. Nada. Es que tenemos este problema, hay que hacer esto, quién sabe. Se me hace que vende la medicina. Es una mala O comunicación, sea, ¿no? muy mala comunicación. Pues mala Más comunicación o mala fe. Basada en el respeto. A ver, yo no puedo creer Nos tratan como si fuéramos débiles Que mentales. una estructura de gobierno que ha durado años, que ha perdurado años, que se ha profesionalizado en el tema de ese tipo de mediciones, pues hoy desconfiamos y que diga un secretario del que gobierno de la la República, compramos. pues no hay confianza. A y Inés como son ya- principales El problema gobiernos- fue eso, Olvídate, Roberto. INEGI Compramos, ya quedó. compramos Ya dejó al de ser un INEGI referente para como información. un referente para información Sí. estadística. No, ya quedó. Ahora resulta que nunca fue cierto. Ahora, ya hay mediciones de asociaciones civiles, por ejemplo, el IMCO, que generan justamente información que puede ir uno Pero también comparando está y sesgada, generando. también está digo, sesgada. entiendo Hay que también, algunas, o sea, pero hay muchas pero que ¿a quién están te fías? al mejor postor. Claro. Dime O cuántos por quieres que fastidiar, aparezca. Son como por las fastidiar, encuestas. vaya. Lo del IMCO son cuchareadas. Lo del Acabamos de IMCO ver. tienen una gran ventaja. Creen en Denise Dresser y en bueno. Carmen Aristegui. Ah, bueno. Pues ya Y nos los vamos. mejores contratos que tiene el IMCO son de gobiernos panistas. ¿eh? Claro. Nada más. Licenciado Juan Carlos Ortiz, muchísimas Muchas gracias. gracias. Licenciado Sepúlveda, ingeniero Caim. Roberto Rico, muchas gracias. Igualmente, Equipo de gracias. producción, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero principalmente a usted que nos hizo favor de abrirnos un día más la puerta de su casa. Le agradecemos, lo esperamos en nuestra próxima mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno. Que tenga excelente fin de semana.